Mis queridos hermanos, avanzamos hacia otro estudio del libro de Job. En esta ocasión vamos hacia la parte 2 del destino de los impíos. En esta lección termina el discurso, el segundo discurso de Elifaz, la segunda exhortación que le hace Elifaz a Job, con el propósito de que se arrepienta. Ahora lo que hace es presentar en su disertación todo el sufrimiento y todo lo que ocurre en la vida de un impío para que él reconsidere su vida y que entonces abandone el camino de impiedad que había escogido en la perspectiva de Elifaz. Termina su discurso y vamos a ver en el capítulo 16 la respuesta de Job, que no va a ser completa, sino que en la respuesta de Job nos quedamos en la primera parte de su aflicción, de la expresión de su dolor hablando con Dios. Así que vamos a terminar entonces el discurso de Elifaz y a conocer la primera parte de la respuesta de Job. Tenemos esta verdad central. Cualesquiera sean las penas de nuestros hermanos, debemos hacerlas propias por amor fraternal. Así pues, estamos cumpliendo con el primer mandamiento en su segunda parte, amando al prójimo como a nosotros mismos. Así pues, como les decía, prosigue la forma en que Elifaz describe lo que le va a pasar a los impíos, sus aflicciones. Así que las Biblias a la mano, en Job 15, nos vamos a retroceder un poquito con el versículo 25 para retomarlo y de ahí avanzamos hasta la terminación de este capítulo. Leeremos primero los versículos 25 y 26, que dicen así: por cuanto él, el impío, extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. ¿A qué se debía tanto infortunio para el impío? ¿Qué era lo que había pasado? Según Elifaz, la razón es que el pecador extendió su mano, y yo diría su puño, contra Dios en abierto desafío y se portó con, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el versículo 25, línea B, con soberbia contra el Todopoderoso, atacando al Señor arteramente. La imagen que ven ustedes aquí es uno de los generales, el Rabsaces, que venía a hablar o fue a hablar con Ezequías, con el rey, para intimidarlo, hablando de una manera terrible en contra de Dios. Y fue tremendo tanto el destino de este general como sobre todo Sennacherib. Entonces la soberbia de este rey que venía a atacar al pueblo de Dios le hace hablar herejías tremendas, ofensas tremendas en contra de Dios, ¿verdad? Así me recuerda cómo describe Elifaz el comportamiento de los impíos. Esas palabras, lo que había dicho Elifaz, los versículos 25 y 26, eran una contradicción de lo que Job había dicho
en el sentido de que Dios lo estaba atacando a él. Y tenemos estos dos versículos, Job 7:20 y 13:24. Job dijo, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Entonces, Elifaz le decía, tú, Job, has sido soberbio contra Dios. Y aquí vemos totalmente una oposición a lo que Elifaz había dicho. Le habla al Señor como diciendo, siento todo tipo de ataque, ¿verdad? Contra de Dios hacia Job. Así lo percibía Job. En los siguientes versículos, que son del 27 al terminar el capítulo, tenemos una descripción de las faltantes aflicciones que iba a tener los impíos. ¿Se acuerdan que en la lección pasada nada más se vieron 6? Pues ahora vamos a ver de la 7ª hasta terminar con la 17ª aflicción. Y es lo que vamos a leer precisamente en la terminación de este capítulo. Aparecen algunos términos en los cuales voy a hacer una pausa para describirles qué significan. Y la palabra de Dios dice así. Porque, hablando del impío, acuérdense, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. La palabra ijares se refiere a el abdomen en el área llamada flancos, la parte baja del abdomen. En la parte baja del abdomen, ustedes saben, hermanos, que tiende a acumularse en una buena parte de las personas la grasa cuando empieza a presentarse la obesidad. Entonces, por eso Elifaz da a entender con esto que los impíos, como producto de sus de sus administraciones fraudulentas, pues tenía riqueza y parte con esa riqueza, pues tenía abundante alimento y parte de su mala actitud era comer de más, ¿verdad? Y entonces, pues tenía obesidad. Y es lo que está describiendo aquí en el versículo 27. Sigamos. En el 28 dice, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid. Y agraz se refiere, es otra forma de llamarse a la uva, ¿verdad? Entonces perderá su uva como la vid y derramará su flor como el olivo. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que estos árboles, tanto la vid como el olivo, perderían sus flores y no habría frutos. Eso se puede traducir como que no va a tener descendencia y que además pudiera representar un
hambruna, una falta de recursos para comer. 34. Porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Recuérdese, hermanos, que toda esta descripción de aflicciones era como para decirle a Job, esto es lo que te va a pasar, o esto es lo que estás experimentando, y esto es producto de tu impiedad. Y todo lo que estás cosechando es producto de tu pecado. Las primeras 6 calamidades que caen sobre los impíos, en los versículos 21 al 24, corresponden a la parte 1 que estudiamos la semana pasada. Después de estas 6 calamidades, estas van seguidas por la explicación de la razón de que merecen el castigo divino. Entonces, del 21 al 24, en el versículo 25 dice ¿por qué? Dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Todos estos 2 versículos están hablando de una actitud de orgullo desmedido y de soberbia del impío, lo cual, ¿verdad?, fue lo que la causa, el origen de esas 6 calamidades. Pero el orden en estos versículos, Elifaz primero da la razón en el versículo 27 para expresar los desastres que menciona enseguida, que son los versículos 28 al 35. La razón es la autoindulgencia, o sea, el quererse a uno mismo, el apapacharse y justificar todas las actitudes, ¿verdad?, que se presentan y justificarlas como buenas. Entonces, la razón es la autoindulgencia. En el versículo 27 dice, la gordura cubrió su rostro e hizo, complementamos aquí, hermanos, e hizo pliegues, o sea, lo que llamamos los rollitos, ¿verdad?, la gordura sobre sus ijares. Y se está refiriendo a Job. Ser gordo indicaba en la concepción del sabio oriental de aquel tiempo que se vivía en un lujo desmedido y que se era insensible espiritualmente hablando. Es decir, la falta de dominio propio en los apetitos, en lo que se llamaban antes sensuales, como son entre ellos el hambre, ¿verdad? Entonces era mal visto como un pecado. Lo leemos en Salmo 73:7 y en Jeremías 5:28. En Salmo 73:7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. O sea, no se limitaban para nada. Comían lo que querían y cuánto querían. Por eso la resultante era la obesidad, la gordura. En Jeremías 5:28 se lee así. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. A continuación, Elifaz seguía con su lista. 7. El rico impío quedará arruinado y se verá forzado a vivir en ciudades, según se describe en el versículo 28, primera línea, en ciudades asoladas y en casas inhabitadas y en ruinas. 8. Además, no prosperará ni durarán sus riquezas.
Esta cita está en el versículo 29, lo cual era un recordatorio cruel de las pérdidas de Job. Todas sus riquezas, camellos, asnas, ovejas, habían sido robadas. Los siervos habían sido secuestrados o muertos. Entonces, todo esto, dice, esto le pasa a los impíos. Y se estaba refiriendo a Job. 9. No escapará de las tinieblas. Podríamos decir que eran las tinieblas literales, o como veíamos en el estudio anterior, las tinieblas se referían, el día de las tinieblas se referían al día de la muerte, ¿verdad? En Job 15, 22 y 23, que fue el estudio anterior, lo recordamos. Dice así: Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Entonces, no escapará de las tinieblas. 10. La llama secará sus ramas, es decir, sus cosechas. Y también, amados hermanos, ustedes recuerdan, por ahí vamos a verlo un poquito más adelante, se habla de fuego que consumió tanto a los ciervos como a los animales. 11. Será completamente raído de la tierra y con el aliento de su boca, se refiere a la boca de Dios, perecerá. 12. Un iluso que confía en la vanidad de sus posesiones, de hecho, no gana nada. Esto apoyaba el alegato de Elifaz en el sentido de que Job estaba confiado en su opulencia, en su gran riqueza, acusación que después Job negó rotundamente. En el capítulo 31, los versículos 24 y 25. En este capítulo Job expresa: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Y al final de esta disertación, de todos estos enunciados que empiezan con un condicional sí, significando, si yo hice todo esto, entonces me merezco que me castiguen y mereciera todo lo que me ha pasado, ¿verdad? Pero en este caso, vemos que era producto estos enunciados de que Job expresaba: yo no he pecado, yo sí fui generoso, yo no confié en las riquezas. 13. Aunque materialmente no gane nada, el rebelde sí recibirá su recompensa, es decir, recibirá de Dios el castigo que merece por sus pecados. Y así vemos en la Biblia, en repetidas ocasiones, que el rico que confía en sus riquezas, el rico y el Lázaro, terminó completamente en destrucción y ruina para este rico, y también aquella parábola del rico insensato, que en Lucas se describe que había producido mucho y que ¿qué era lo que iba a hacer? Pues voy a tumbar los graneros, voy a levantar otros más grandes, ¿verdad? Haciendo planes. Y el Señor Jesucristo dice: necio, dice, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿verdad? Entonces, es relación con el 12 y con el 13. 14. El impío será cortado antes de su tiempo. Es decir, no iba a terminar su vida en el tiempo de la bendición. Si ustedes recuerdan,
Samuel, el profeta Samuel y otros personajes, se decía, y murió viejo y lleno de días, ¿verdad? Entonces, en el caso del impío, será cortado antes de su tiempo, al igual que sucede a, versículo 33, en el inciso A, una vid que no da uvas, y a la flor de un árbol de olivo, y pierde así su añorada riqueza y seguridad. Entonces, recordemos, hermanos, que parte de la riqueza era precisamente disponer de un viñedo que diera uvas y vino para alimentarse, para la bebida, y en el caso del olivo, el aceite de oliva era considerado como el oro líquido de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se describa que sus flores se iban a caer antes de tiempo era la ruina económica. 15. Elifaz añadió que la congregación de los impíos, descrita en los versículos, ya lo había dicho antes, Job 8, 12 y 13, hablaba en este capítulo Elifaz y dice, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Este es parte de su primer discurso y Elifaz lo vuelve a repetir. Y este es un punto muy sensible, amados hermanos. Job había perdido sus 10 hijos en un mismo día. Y decirle, los impíos no tendrán hijos, no tan solo se refiere a que no se hubiese reproducido, sino que los hijos no continuaran teniendo hijos y así siguiera la genealogía de las personas. ¿Se acuerdan ustedes que algo que le pudiera suceder a un israelita y más adelante a un hebreo, así una calamidad, era que su nombre fuera borrado del libro de las genealogías? 16. Además, un injusto que acepta soborno, por medio del cual favorece a algunos y desprecia a otros, hará que sus tiendas sean consumidas, ¿verdad? Hará que sus tiendas sean consumidas por el fuego, ¿verdad? En el 34b dice, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Entonces, esto hace alusión, aquí hermanos, comparar el incendio de las posesiones de Job causado por el fuego de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos esa lección, segunda lección, en el 1:16, dice así? Aún estaba hablando cuando vino otro siervo que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y recuerdan ustedes que en aquella ocasión dijimos que el fuego de Dios era los relámpagos que caían sobre el pastizal y entonces se encendía y de esa manera se murieron tanto las ovejas como los pastores. Por último, la aflicción número 17, ¿verdad? Usando las figuras de la concepción y del nacimiento, es decir, de concebir la idea y de llevarla ya a efecto, Elifaz añadió que los impíos se caracterizan por el dolor, la iniquidad y el engaño. Y estos tres, dolor, iniquidad y el engaño, vienen en el versículo 35. Al afirmar que todas esas tribulaciones les sobrevienen a los impíos en su vida, en realidad, Elifaz no conocía todos los hechos.
no conocía a Job. Recuerden, ellos llegaron de muy lejos y encontraron a Job ya en el periodo de duelo. Quiere decir que sí conocían a Job, pero no lo conocían a fondo. Entonces, sus esfuerzos de hacer que Job se arrepintiera fueron en vano. A continuación, la parte 2 de nuestro estudio. Terminamos el capítulo 15 con el versículo 35, termina el discurso de Elifaz, el segundo discurso. Entonces, ahora vamos a ver esta segunda respuesta de Job a Elifaz. Ciertamente, en los primeros 5 versículos, Job se dirige a Elifaz y se dirige de una forma bastante fuerte, tanto a Elifaz como a Bildad y a Zofar. Pero después, a partir del versículo 6, Job vuelve al lamento y se dirige a Dios y nuevamente expresa su dolor. Eso es lo que vamos a considerar en esta segunda parte. Y empezamos con la expresión del disgusto de Job en los versículos del 1 al 5, el cual dice así: Respondió Job y dijo: Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces, aquí estamos viendo la forma como Job le responde: noten, hermanos, hay una línea donde dice, en el 3, línea B, ¿o qué te anima a responder? Allí Job se dirige directamente a Elifaz. Pero luego, en los versículos 4 y 5, vuelve a hablar en el ustedes, en la primera persona del plural. Entonces, hubo un momento en que Job directo habla con Elifaz. ¿Qué consoladores tan ineptos resultaron los supuestos amigos de Job? No le dijeron, en el caso de Elifaz, en este segundo discurso, nada nuevo. Nada nuevo. Job 9:2 le dice en su primera respuesta a Elifaz, Job le dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces, como no dicen nada nuevo, sino que están repitiendo nuevamente las cosas, vinieron a ser consoladores. ¿Cómo los califica Job en el 2b? Los califica como consoladores molestos. Y el término molesto es literalmente consoladores de calamidad. O sea, ellos eran una calamidad. Hacían todo, pero menos consolar. La palabra molestos, amal, es la misma palabra que acababa de usar Elifaz en el 15:35 que acabamos de leer. Una calamidad, iniquidad, ¿verdad? Definitivamente no conocían lo que era consolar a una persona. Agravaron en lugar de aligerar su carga. Véanlo, completamente cargado. Es más, abundaban en discursos llenos de palabras vacías y alegatos
y no se comportaban como buenos consejeros que consuelan y escuchan. Pondríamos casi en este orden. Escuchan y luego consuelan. Es evidente que Job estaba sorprendido de que Elifaz volviera a atacarlo de nuevo, porque dijo, te anima, como si algo le molestara. En los siguientes versículos, en el 4 y 5, Job les dice, si se pudiera invertir los papeles, es decir, que los dolientes fueran ellos tres, Elifaz, Bildad y Zofar, y que Job fuera a consolarles, dice, les lanzaría andanadas verbales y se burlaría de ellos moviendo la cabeza. El gesto de mover la cabeza se ha encontrado en otras partes de la palabra de Dios para expresar burla. Era una costumbre mover la cabeza, era una costumbre que significaba o era un gesto que significaba burla. Vamos a leer, por ejemplo, en 2 de Reyes 19:21, en donde estas palabras se las dirige el profeta Isaías al rey Ezequías. Y dentro de la profecía, Isaías dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, es decir, del rey Sennacherib. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Entonces ahí dice, me burlo de tus amenazas. El pueblo de Israel tenía el defensor más poderoso de todo el universo, el Todopoderoso, ¿verdad? Y luego en Salmo 22:7, que es un salmo mesiánico, el rey David expresa, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Es un salmo mesiánico, aludiendo a los sufrimientos futuros del Mesías, ¿verdad? Él podría hacer eso, podría burlarse si se invirtieran los papeles, pero luego él dice claramente en el versículo 5, pero, ¿verdad? Pero no lo haría. Más bien, les alentaría y daría consolación, como había hecho precisamente Job en el pasado con otros. Leemos estos versículos en donde Job expresa que eso es precisamente lo que él hacía con los que le rodeaban allí en la ciudad donde él vivía. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Y en Job 29:21 al 23, me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. En esta última cita, Job expresa la forma como él hablaba a los demás para animarles. Dice, en el pasado entonces, él hablaba así con otros, lo cual seguramente apaciguaría su dolor y sus problemas. Él, Job, se compadecería de ellos, no los condenaría. Y ahora, Job, en los versículos del 6 al 11, expresa su
dolor y vuelve a dirigirse a Dios y a expresar la forma en cómo él se estaba sintiendo o estaba viendo las cosas. Recuérdese, Job en lo absoluto tenía idea de lo que había pasado en el cielo entre Jehová y Satanás. Entonces, leamos parte de la queja de Job contra Dios. Dice, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Aguzar significa afilar, agudizar. Afiló sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hicieron mis mejillas con afrenta. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. De nueva cuenta, Job volvió a lamentarse por el tormento que estaba sufriendo a manos del Todopoderoso. Aunque no lo expresara, su dolor continuaba. Debido a ello, se encontraba fatigado y asolado. Eso era lo que él experimentaba. Y estos adjetivos los encontramos en el versículo 7. Es decir, debilitado por la agonía, diríamos por la tensión, por el estrés, estaba desesperado porque, por un lado, sus hijos, ¿se acuerdan? 10 murieron en un día. Y sirvientes, eso es lo que significa toda mi compañía. Dice, has asolado toda mi compañía. Habían muerto y por el otro estaba físicamente demacrado. No tenía compañía, había soledad y los 3 amigos prácticamente eran sus enemigos, ¿verdad? Dijo a Dios en el 8, primera línea, tú me has llenado de arrugas. Y luego con la frase testigo es mi flacura, estaba él mencionando todo el sufrimiento que estaba afligiendo a su cuerpo. Pero en lugar de compadecerse los amigos de verlo así, demacrado, con úlceras y toda su baja de peso, dice en la línea B, se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Contra mí. ¿Por qué? Porque entonces dice, estás sufriendo, entonces es que eres pecador. ¿Por qué estás sufriendo? Porque eres pecador. Y entonces no experimentaban los amigos de Job lo que en la actualidad se utiliza mucho este término, la empatía, ponerse en su lugar. Debido a la extrema hostilidad divina, así lo experimentaba Job, tenía la idea de que Dios lo estaba atacando como si fuera una fiera, cuyo furor lo despedazó y crujió los dientes
contra el patriarca. Aparte de ello, la gente se burlaba de él. Y eso lo leemos en el versículo 10. Porque dice, abrieron contra mí su boca. Y no solo eso, sino que añadió, contra mí se juntaron todos, como si fueran soldados. Y me ha entregado Dios en manos de él, según el versículo 11, línea A, en manos del mentiroso. ¿A qué se refiere esto? Es que en repetidas ocasiones, Elifaz, Bildad y Sofar le decían, tú eres pecador, tú hablas iniquidad, tú acumulaste riquezas, y así todo lo que decían no era verdad, y que no era verdad, pues es una mentira. Entonces por eso dice, me ha entregado Dios en manos de mentiroso y de los impíos, lo cual era una evidente contradicción de las insinuaciones de Elifaz, en el sentido de que Job era un réprobo. Sinónimos de réprobo, mis amados hermanos. Réprobo, condenado, maligno, malvado. Entonces, así se sentía Job. Nos detenemos aquí y continuaremos con la expresión del sufrimiento de Job en la próxima lección. Pero ahorita, la aplicación del estudio, hermanos, es muy enriquecedora para nosotros. La palabra de Dios dice, en relación con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cuando le preguntaron al Señor Jesucristo esto, él dijo, y el segundo mandamiento, ¿cuál era el mandamiento más importante? Dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso realmente era lo que faltó a los amigos de Job. Job comenzó su réplica a Elifaz al llamarlo a él y a sus amigos consoladores molestos. Las palabras de Job revelan varias maneras de llegar a ser un mejor consolador para aquellos que sufren. Es decir, experimentar el sufrimiento de ellos como si fuera nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que sí y lo que no debemos hacer para dar consuelo al que sufre? 1. No hable solo por hablar. Hay que saber escuchar. Y cuando esté la oportunidad de hablar, no dé sermones al dar respuestas amables. 3. No acuse ni critique. 4. Póngase en el lugar de la otra persona. Era lo que les decía, empatía. Y 5. Ofrezca ayuda y aliento. Amado hermano, esto es el consuelo. No confundir con ninguna otra actividad. Esa era la confusión que ocurría en la mente y el corazón de los amigos de Job. Ellos habían llegado y querían corregir lo que ellos pensaban estaba mal en la vida de Job. Y lo que realmente necesitaba Job era consuelo. Así que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para consolar. Ciertamente tenemos el mejor consolador de todos, que es el Espíritu Santo. Y así como Él nos ha consolado cuando hemos estado en aflicción, que recordemos esto, mis amados hermanos, para saber cómo conducirnos para consolar a quien lo necesita. Que
Dios nos permita desempeñar esta actividad para honra y gloria suya. Dios sea con ustedes, mis amados hermanos.